El tren me escupió en el andén de Guanajuato como una maleta vieja y olvidada. El aire de julio vibraba con un calor sofocante, el asfalto exhalaba vapor, y yo, maldiciendo en voz baja, me abría paso entre la multitud con mi mochila al hombro. Vacaciones. 10 días, eso es todo. ¿Y dónde estaba? De vuelta en mi ciudad natal, donde hasta las palomas sabían quién había dormido con quién. 10 años habían pasado desde que pisé este lugar sin la sombra de una autoridad sobre mi cabeza. Detrás de los muros todo era estéril, predecible, desprovisto de olor. El verdadero olor de la vida. Quizás por eso absorbía con avidez ese bochorno, el hedor a escape de los autos y a sudor, el murmullo bajo de la ciudad. Era el comienzo. Mi madre, doña Isabel, me recibió en la puerta de casa como si hubiera vuelto de la guerra. Un frenesí de abrazos, me metió unas bolsas en las manos, radiante. Yo, claro, también me alegraba, pero el cansancio del viaje me pesaba. Solo soñaba con una ducha y algo de comida casera. Pero doña Isabel empezó de inmediato: «Ay, mi Elena, tengo noticias». Rodé los ojos en mi mente. Sus noticias siempre eran especiales. ¿Qué al vecino le habían robado otra vez un chivo? O ya me gustaría tener nietos, que las piernas no me dan. ¿Qué sería esta vez? Mi comadre Sofía, la que andaba de viaje, ya regresó. Casi me atraganto. La palabra comadre y viaje no encajaban en mi cabeza, pero doña Isabel lo dijo tan casual, como si hablara de que el precio de las tortillas había subido. ¿Qué comadre? Pregunté fingiendo sorpresa. Sofía, la debes recordar. Esa morena de ojos verdes. La que nos visitó en Año Nuevo hace como 10 años. Sinceramente no la recordaba, pero asentí, aunque la curiosidad se revolvió dentro de mí. No todos los días la amiga de tu madre regresa de unas vacaciones forzadas. En casa, como siempre, olía a mole y a pan dulce recién hecho. Doña Isabel corría por la cocina, mientras yo me sentaba a la mesa, mirando fijamente el reloj. Una sola idea giraba en mi cabeza: ¿por qué había mencionado a Sofía? Normalmente doña Isabel filtra lo que me cuenta. Eso significa que pronto nos presentará. Y lo hizo. Maldita sea, no me dio ni tiempo a respirar. Por la tarde, cuando ya me había duchado y puesto unos cómodos pantalones cortos de mezclilla y una blusa blanca holgada, el timbre sonó. Doña Isabel se levantó alegremente, como si esperara una fiesta. En el umbral estaba él. Un hombre de unos 30 y tantos, alto, de complexión fuerte. Tenía el rostro cansado, pero sus facciones eran afiladas y en sus ojos, a pesar del cansancio, vi algo. Como un puma que lo ha visto todo y ahora te evalúa sin sentimentalismos. Conócelo, es Javier, nos presentó doña Isabel. Nos estrechamos las manos. Su palma era seca y fuerte. No una mano de hombre cualquiera, sino más bien ruda. Pero a la vez, sus dedos eran largos y cuidados. Y en su sonrisa había algo, no sé, audaz. ¿Así que tú eres la chica?, preguntó mirándome con demasiada fijeza. Sí, respondí, tratando de no mirarlo fijamente. Aunque quería mirarlo fijamente porque, a pesar de que la vida claramente no lo había tratado con delicadeza, sentía en él una especie de fuerza masculina salvaje. Como si no pudiera simplemente ser descartado. Nos sentamos a la mesa, doña Isabel sirvió la cena, y comenzaron las conversaciones habituales. Yo me mantuve en silencio, escuchando. Él se reía con una voz grave y gutural, contaba anécdotas, a veces tan descaradas que doña Isabel le siseaba: Javier, que hay niños. Yo sonreí en mi fuero interno. ¿Qué niño, si ya era un adulto? Pero me gustaba ver que doña Isabel olvidaba su edad. Estábamos sentados comiendo y me sorprendí mirándolo a Javier cada vez con más frecuencia. El tequila, que doña Isabel sacó no sé por qué, añadió calidez. Él hablaba de lo difícil que era volver de esa vida a la normalidad, pero lo hacía sin quejarse, incluso con ironía.
La gente cree que allí todos se vuelven fieras, pero en realidad, ¿sabes quién se vuelve fiera? Los que tienen miedo de sí mismos. Asentí aunque entendía poco, pero sí entendí otra cosa. No había aparecido en mi casa de la nada. Tenía sus propios intereses. Y a juzgar por cómo sus ojos a veces se detenían en mí, yo encajaba en ese interés. Al anochecer, doña Isabel se animó, se fue a ver sus telenovelas. Javier y yo nos quedamos solos en la cocina. Encendí un cigarrillo, aunque doña Isabel lo odiaba. ¿Cuánto tiempo llevas sin venir por aquí?, preguntó soltando el humo. Como un año más o menos. Se nota de inmediato. Se sabe cuando un hombre vuelve a casa por poco tiempo. Lo ves todo diferente. Me sonreí. Él decía cosas que parecían simples, pero se me clavaban. Y tenía una extraña sensación, como si no hubiera vuelto a casa, sino a algún juego, donde tendría que aprender las reglas sobre la marcha. La mañana amaneció como solo lo hace en un pueblo pequeño. El canto de los gallos desde algún patio vecino, el aroma a hierba fresca, y doña Isabel, que ya a las 6 de la mañana hacía ruido con las ollas como si fuera a alimentar a un regimiento. Me revolví en la cama y pensé en el encuentro de anoche. Ese Javier se me había metido en la cabeza. Parecía simplemente el hijo de la comadre de mi madre, pero, diablos, tenía una mirada difícil de olvidar. Una de esas, ¿sabes?, como si ya te hubiera escaneado y encontrado todas tus debilidades. En el desayuno, doña Isabel empezó a parlotear que Javier vendría a ayudar en casa. Que tenía manos de oro y un carácter de luchador. Yo asentía fingiendo indiferencia, aunque por dentro me preguntaba con curiosidad qué inventaría hoy. Cerca de las 10, se oyó un golpe en la puerta. Abrí a propósito. Y ahí estaba él, en jeans, una camiseta blanca con el cabello recogido en una cola de caballo, sin maquillaje, pero luciendo sorprendentemente apetecible. Y no era solo por su figura, sino por cómo se mantenía. Caminaba como si todo el vecindario le debiera algo. Hola de nuevo, dijo al entrar. Pasa, murmuré. Pasó a mi lado y capté el olor de su colonia mezclado con tabaco. Un aroma adulto, intenso. No el dulce caramelo de una jovencita, sino algo amargo y dulce, que hacía que la cabeza me diera un leve mareo. Doña Isabel enseguida lo puso a trabajar. A organizar las verduras, a arreglar un estante, alguna otra cosa. Al principio yo estaba con mi teléfono, pero luego noté cómo trabajaba Javier. Lo hacía todo rápido, preciso, sin conversaciones innecesarias, y al mismo tiempo bromeaba, soltaba comentarios. Los hombres de ahora se han vuelto perezosos, se burló cuando yo estaba sentada en el sofá. A eso le llamamos descansar, respondí. Descansar es cuando hay algo de lo que cansarse. Dio justo en el clavo. Resoplé fingiendo que no me afectaba, y fui a ayudar. En realidad, solo no quería parecer una holgazana. Cuando doña Isabel se fue a sus asuntos, nos quedamos solos. El silencio era especial. Él estaba sentado a la mesa, revisando las verduras, y de repente preguntó, ¿y tú qué buscas en la vida? La pregunta era sencilla, pero me dejó perpleja. Me encogí de hombros. Ni yo misma lo sé. Así vives, ¿verdad? Trabajo. Casa. Vacaciones. Lo miré y entendí que me veía a través, como si conociera todo lo que yo misma ocultaba. ¿Y tú qué buscas?, pregunté a cambio. Él sonrió, encendió un cigarrillo. Lo mío ya lo encontré y lo perdí. Ahora solo quiero sentir. Y ese sentir sonó como un desafío. Tragué saliva, desvié la mirada, pero una idea comenzó a girar en mi cabeza. ¿A dónde quería llegar? Después de la comida, doña Isabel se fue a casa de la vecina, y nos quedamos en la cocina. Yo fingía leer las noticias, y él escribía algo en un cuaderno.
Luego levantó la vista y dijo, escucha, eres un hombre adulto. Sí, ¿y qué? Pero tus ojos todavía son de niño. Me sonreí. ¿Es eso malo? Es honesto. Pero con esos ojos, es fácil que te lleguen al alma. Lo dijo con calma, pero algo se agitó dentro de mí. Comprendí que con él no había chistes. No jugaba con indirectas. Hablaba como sentía. Salimos a la calle. El sol quemaba, el patio zumbaba con gritos de niños. Él encendió un cigarrillo, yo me quedé a su lado. Y de repente me miró de una manera que me hizo sentir calor. No por el clima. Seguro piensas que soy una mujer de otro siglo, dijo. ¿Y tú qué piensas? Pienso que la vida es demasiado corta para dar explicaciones. Y de nuevo sus palabras me tocaron una fibra sensible. De repente. Me sorprendí queriendo estar a su lado. Aunque fuera por poco tiempo, aunque fuera así, simplemente porque en él había algo auténtico, algo que no había encontrado en mucho tiempo. Cuando regresamos al apartamento, doña Isabel ya estaba atareada en la cocina. El ambiente se volvió normal de inmediato. Conversaciones familiares, risas. Pero noté cómo Javier me lanzó una mirada un par de veces. No solo una mirada, sino un desafío. ¿Y bien, chica, estás lista? Y esa sensación era más fuerte que cualquier otra cosa, como si ambos supiéramos que, tarde o temprano, algo iba a pasar, solo que aún nadie había dado el primer paso. Esa tarde, doña Isabel volvió a organizar una comida. Nada especial. Carne asada, frijoles refritos, una botella de tequila para animar el ambiente. Ya sabía lo que pasaría. Primero las conversaciones habituales, luego los recuerdos, después alguien derramaría una lágrima, y por último, la filosofía sobre cómo todo en esta vida no va bien. Pero esta vez todo fue diferente porque a la mesa estaba Javier. No se parecía a los hombres que yo solía ver al lado de doña Isabel. Normalmente eran chismosos o ancianos con quejas eternas sobre la presión. Pero esta era otra historia. Javier se sentó derecho, se sirvió un tequila y lo bebió como si le hiciera un favor a la botella. ¿Y bien, cuenta cómo te fue por allá? Soltó doña Isabel, sin ocultar la curiosidad. Casi me ahogo. ¿Qué ocurrencia? Invitar a un hombre recién salido de prisión y de inmediato pedirle detalles en la mesa. Pero Javier ni pestañeó. ¿Cómo me fue? Pregunté sonriendo. Como en todas partes, frío, aburrido, a veces aterrador. ¿Y la gente? Doña Isabel no cedía. La gente. Javier se quedó pensativo y me miró. Sabes, Elena, allá la gente es igual que aquí, solo que sin máscaras. Allí entiendes rápido quién eres en realidad. Sentí como sus palabras me atrapaban. No sé por qué, pero en ese momento realmente creí que decía la verdad. ¿Y qué? Nada bueno. Pregunté sorprendida de haberme metido. Él se rió con una voz grave. Siempre hay cosas buenas. Allí aprendes a valorar las pequeñas cosas. Por ejemplo, el olor a pan o el toque de una mano. Cuando no tienes eso, entiendes que es lo más valioso. Doña Isabel asintió, pero se notaba que se sentía incómoda. Yo, en cambio, miraba a Javier y pensaba, diablos, él está hablando de cosas de las que muchos callan. Luego comenzó a contar historias no aterradoras, no criminales, sino de esas que te calan, como una vez ellos en la celda salvaron a un gorrión que se metió por las rejas, como compartían un trozo de chocolate entre 10 personas. Y era una fiesta, como una chica le escribía cartas a su esposo todos los días, pero nunca recibió una respuesta. Contaba con calma sin quejarse como si hablara de la vida de otra persona. Pero en sus ojos ardía algo vivo. Sabes, se dirigió a mí, lo más difícil allí no son las paredes. Lo más difícil es el silencio. Cuando te oprime tanto que quieres gritar.
Yo callaba porque no sabía qué decir. Algo se estremeció dentro de mí. Estaba acostumbrada a considerarme cínica, pero sus palabras atravesaron mi armadura. Doña Isabel, claro, cambió de tema, empezó a recordar viejas historias sobre los vecinos, pero yo ya no escuchaba. Miraba a Javier y me sorprendía. Me gusta no como el hijo de la comadre de mi madre, no como un simple hombre, sino que me gusta por la verdad que hay en él. Esa verdad que falta a mi alrededor. El tequila hacía su efecto. El ambiente se volvía cálido, ruidoso. Doña Isabel se fue un momento a casa de la vecina y, como de costumbre, desapareció. Nos quedamos solos. Seguro piensas, estuvo encerrado, significa que es malo, dijo de repente Javier. No, respondí rápidamente. Creo que cada uno tiene su propia historia. Bien hecho. La mayoría te juzga de inmediato. Sonrió. Y en esa sonrisa no había coqueteo. Había algo más, reconocimiento quizás. Nos quedamos un rato más, charlando. Él bromeaba al límite de la indecencia, contaba anécdotas que mi madre definitivamente no aprobaría. Yo reía y en algún momento sentí que entre nosotros ya no había un muro. Y esa sensación, era incluso más fuerte que el propio tequila, como si no estuviera sentada con el hijo de la comadre de mi madre, sino con un hombre con el que realmente me sentía a gusto. La casa en la noche se calmó. Doña Isabel se fue a ver su telenovela con su eterna amiga. Luego, al parecer, se quedó dormida en su sofá, porque a medianoche todavía no había vuelto. Y yo estaba acostada en el sofá con el teléfono en la mano, tratando de convencerme de dormir, pero mis pensamientos giraban solo en torno a una cosa, Javier. ¿Conoces esa sensación cuando, al parecer, no ha pasado nada, pero el aire entre ustedes ya es diferente? Así nos pasó a nosotros. Él y yo habíamos bromeado todo el día, nos habíamos mirado, y luego nos separamos para ir a nuestras habitaciones. Pero el silencio no me dejaba dormir. Salí a la cocina a beber agua. ¿Y qué veo? Javier sentado junto a la ventana, un cigarrillo en la boca, una taza de café a su lado. Afuera, la farola brillaba con una luz amarillenta tenue, y su luz caía sobre su rostro. Parecía cansado y a la vez hermoso. Una belleza que viene con los años y la experiencia, no con el maquillaje. ¿No puedes dormir?, preguntó sin girarse. ¿Y tú? Respondí. Yo no duermo bien. Costumbre. Me senté enfrente. El agua en el vaso estaba tibia. No quería beberla, pero sí quería hablar. Javier, empecé y me detuve. En general, ¿qué tan difícil fue volver? Él inhaló, soltó el humo y sonrió. ¿Difícil? No. ¿Sabes qué es lo más extraño? La gente cree que debo sufrir, y yo simplemente vivo. Asentí. Me miraba directamente a los ojos, y en esa mirada no había ni autocompasión ni súplica de comprensión. Había algo más, una fuerza que me atraía. ¿Y tú qué quieres de la vida?, preguntó, repitiendo la pregunta de ayer. Me encogí de hombros, quizás algo simple, tranquilo, sin problemas. Tranquilo. Él bufó. Eres demasiado joven para querer tranquilidad. Esas palabras me atraparon. Realmente me di cuenta de que toda mi vida había huido de las emociones excesivas. Trabajo, planes, vacaciones una vez al año. Y aquí estaba sentada una mujer que había visto más infierno que yo, y decía que la tranquilidad no era lo que buscaba. Se levantó, se acercó más. Sentí el olor de su colonia y tabaco. Se apoyó en la mesa con una mano y se inclinó hacia mí. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que iba contra las reglas? La pregunta sonó como un desafío. Intenté bromear. Bueno, yo soy un ciudadano respetuoso de la ley. Ajá, ya veo, se rió. Tus ojos te delatan.
Dentro de ti hay más fuego de lo que crees. Y en ese momento sentí calor. No por el tequila, no por su mirada, sino por lo que dijo, como si hubiera sacado a la luz lo que yo misma tenía miedo de admitir. Nos quedamos en silencio. La habitación se llenó de un silencio. Solo se oía, como afuera pasaban algunos coches. Él estaba cerca, y yo sentía su calor. ¿Sabes?, dijo en voz baja. Hace 10 años que no me siento así por la noche en la cocina junto a un hombre. Lo miré y vi que hablaba en serio. Y en ese momento entendí que si no daba un paso ahora, me arrepentiría toda mi vida. Me levanté. Quedamos casi pegados. Me miraba directamente a los ojos sin desviar la mirada. ¿Entiendes, verdad? Empecé. Entiendo, me interrumpió. Y eso fue todo. Las palabras ya no eran necesarias. El ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Él inhaló, apagó el cigarrillo en el cenicero y se quedó de pie muy cerca. Extendí la mano, toqué sus dedos. No se apartó. Al contrario, apretó mi palma. Y en ese simple movimiento había más pasión que en cualquier palabra. Hace mucho que no sentía esto, susurré. Nos quedamos sentados mucho tiempo en silencio, simplemente tomados de la mano, y era extrañamente más íntimo que cualquier beso. Pero sabía que era solo el principio, y mañana todo iría más lejos. Al día siguiente me desperté antes de lo habitual. La cabeza me pesaba, como si hubiera bebido toda la noche, aunque solo había tomado un par de tequilas. Pero el tequila no tenía nada que ver. Toda la noche estuve dando vueltas en mi cabeza a la cocina de anoche, su mirada, sus palabras, como nos tomamos de la mano. Era algo nuevo. Y aterrador, y salvajemente atractivo. Doña Isabel había ido al mercado por la mañana. Yo estaba tirada en el sofá con el teléfono, cuando oí a Javier cerrar la puerta de golpe y entrar al apartamento. «Vivo», gritó desde el pasillo. «Como ves», respondí. Apareció en el umbral. Jeans, camiseta, el pelo un poco revuelto. Parecía que le importaba un bledo la opinión de los demás. Pero precisamente esa ligera negligencia lo hacía aún más atractivo. «Mamá dice que te has vuelto muy perezosa», me pinchó. «Ella siempre dice eso». «Sí, y en realidad solo esperas que alguien te tome de la mano y te guíe». Me sonreí. Él de nuevo se metía directamente en mi alma. «¿Y tú, vas a guiar?» «Y sí». Esas palabras sonaron tranquilas, pero dentro de mí todo se contrajo. No sabía qué responder. Él se acercó más, se detuvo casi a mi lado. «Escucha», dijo en voz baja, «no soy una chica que va a poner ojitos y esperar un ramo. He pasado por demasiadas cosas, así que te lo diré directamente, me gusta sentir un hombre vivo a mi lado». Tragué saliva, y en ese momento me tocó la mano, simplemente con la palma por la muñeca, lentamente, como si comprobara mi reacción. «¿Tú también lo quieres?», susurró. No respondí, pero mi cuerpo ya lo dijo todo por mí. Él sonrió de lado, se acercó más y me besó. El beso no fue tierno, sino ávido, de esos que te hacen perder la cabeza desde el primer segundo. Sentí su aliento, la calidez de sus labios, el sabor a tabaco y tequila. Mis manos se dirigieron solas a su cintura, y él no se resistió. Al contrario, me apretó más. «Hace mucho que no me permitía esto», exhaló. «Quizás es un error», bromeé, tratando de aliviar la tensión. «No, ahora es el momento perfecto». Me pasó la mano por el pecho, luego se deslizó más arriba, tocándome el cuello. Se me puso la piel de gallina. Todo aquello era tan real, tan repentino, que mi cerebro intentaba frenar, pero mi cuerpo ya se lanzaba hacia adelante. Nos separamos solo porque alguien cerró con fuerza la puerta de un coche afuera. Me sobresalté. Él sonrió. «¿Tienes miedo de que tu madre regrese? Y tú no».
Yo ya no tengo miedo. Esas palabras sonaron tan tranquilas que comprendí que a él realmente le daba igual. Había vivido demasiado como para tener miedo de esas menudeces. Se sentó a mi lado, cruzó la pierna sobre la otra y me miró directamente a los ojos. No te voy a contar cuentos de hadas. Necesito un hombre aquí y ahora. Sin promesas, sin ataduras, solo estar cerca y sentir, ¿lo entiendes? Asentí, y dentro de mí ya no había dudas. Todo indicaba que nos esperaba una noche que ambos recordaríamos. Él volvió a tomar mi mano, pasó los dedos por mi palma, se detuvo en las puntas. Era increíblemente íntimo, aunque por fuera parecía inocente. Tienes las manos calientes, dijo. Tú también, respondí. Y ambos nos reímos. La risa liberó la tensión, pero por poco tiempo. Luego hubo otro beso, esta vez lento, prolongado, con un ligero mordisco en los labios. En él había tanto deseo que sentí, no hay vuelta atrás. Esta noche, susurró apartándose, ¿cuando todos duerman? Y se fue a otra habitación, dejándome sentada en el sofá con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Me quedé sentada y entendí que me habían metido en un juego en el que yo nunca me habría atrevido a participar. Y ahora solo quedaba esperar esa noche. La casa dormía. Doña Isabel volvió tarde, se tomó un par de pastillas para la presión y se metió en su habitación. El apartamento se quedó en silencio, solo el reloj de la pared hacía tic-tac, y de vez en cuando pasaban algunos coches por la ventana. Yo estaba acostada en el sofá, cubierta con una manta, pero el sueño no llegaba. Cada minuto se alargaba dolorosamente. Me sorprendía escuchando cada sonido. Un crujido, el chirrido de las tablas del suelo, un ligero movimiento detrás de la pared. Y cuando oí pasos silenciosos en el pasillo, el corazón se me fue a los pies. No eran los pasos de doña Isabel. Se detuvo junto a la puerta. Me quedé inmóvil, fingiendo que dormía. Luego la puerta se abrió suavemente, y por la rendija se asomó una silueta. ¿No duermes?, susurró. No era una pregunta, sino una afirmación. Me incorporé sobre los codos. En la penumbra su figura parecía casi un fantasma, pero en ese fantasma había demasiada vida. Ven aquí, dijo. Me quité la manta y entró cerrando la puerta suavemente. Llevaba una camiseta sencilla y pantalones cortos. Pero se veía como si hubiera elegido ese atuendo a propósito para volarme la cabeza. Se acercó y sin palabras, se dejó caer a mi lado. Sentí su calor incluso antes de que me tocara. Me puso la palma de la mano en el pecho y oyó como mi corazón latía salvajemente. Aquí está, susurró. Vivo, real. Y cubrió mis labios con un beso. Este beso era diferente al del día. Lento, caliente, con una especie de sed. Nos tomamos nuestro tiempo como si tuviéramos miedo de asustar el momento. Pero cada movimiento de los labios, cada respiración, solo nos encendía más. Pasé las manos por su espalda, sentí la suavidad de su piel. Tembló como por una descarga eléctrica. Se apretó más, y yo ya no podía pensar en nada más que en él. Déjame sentir que estoy viva, dijo, mirándome a los ojos. Deslicé los dedos por su cintura, por sus caderas. Se arqueó. Su respiración se hizo pesada. Nuestros cuerpos parecían buscarse solos. La ropa caía al suelo, pero lo hacíamos sin prisa. Cada toque, cada milímetro de piel descubierta era un acontecimiento. Besé sus hombros, su cuello, sentí el sabor salado de su piel, y eso me abrumaba. Él gemía en voz baja, pero de tal manera que todo dentro de mí se contraía. Dios, cuánto echaba de menos esto. Exhaló. Sentí como sus manos se deslizaban por mí con avidez, como si tuviera miedo de que yo desapareciera. En sus movimientos había impaciencia, pero también ternura, una mezcla que me hacía dar vueltas la cabeza. Y entonces llegó el momento en que nos fusionamos.
Entré en él lentamente tratando de prolongar ese segundo. Él cerró los ojos, apretó mis hombros y exhaló como si liberara todos los años de soledad. Sí, fue todo lo que dijo. Y luego ya no pensamos. Todo era instinto. Movimiento, respiración, toque, todo se fusionó en un solo ritmo. Le oí gemir en mi oído como sus uñas se clavaban en mi espalda. Era como si cobrara vida en mis manos, y yo con él. Cambiábamos el ritmo, a veces rápido, a veces lento. A veces nos deteníamos simplemente pegados el uno al otro, y luego volvíamos a estallar en pasión. Lo besé, sentí como su cuerpo temblaba. Más susurré, no pares. Y no paré. El tiempo dejó de existir. No había noche, ni mañana, ni horas. Solo nosotros dos, y esa locura. No me recordaba tan vivo. En algún momento me dio la vuelta, se sentó encima, moviéndose con audacia, con autoridad, y en sus ojos ardía el fuego. Lo miré y entendí que era un hombre que sabía lo que quería. Y en ese momento me quería a mí por completo, sin reservas. Ni te imaginas cuánto esperé esto, dijo, rompiendo en un gemido. Lo sujeté por las caderas, ayudándole a moverse, y cada una de sus respiraciones era para mí una recompensa. Él se inclinaba una y otra vez, me besaba, me mordía los labios. La culminación nos alcanzó de repente. Se arqueó, se pegó a mí, gritó suavemente pero de forma penetrante. Y yo no pude más, me entregué con él. Todo el cuerpo se inundó de calor, y por un segundo me pareció que el mundo se disolvía. Nos desplomamos a su lado, abrazados, respirando pesadamente como si hubiéramos corrido un maratón. Le acaricié el pelo, él callaba, solo sonreía. Ni te imaginas lo importante que fue esto para mí, dijo después de una pausa. Para mí también, respondí sinceramente. Permanecimos acostados mucho tiempo. Él jugueteaba con mis dedos, como si quisiera recordarlos, a veces me besaba el hombro. ¿Sabes?, dijo finalmente. Temía no volver a sentirme mujer, una mujer de verdad. Y tú me lo devolviste. Quise decir algo pero las palabras se me quedaron atascadas. En el pecho sentía una extraña mezcla de alegría y ansiedad. Entendía que esto no era amor, pero en ese momento era más que amor. Era real. Nos dormimos así abrazados, y el sueño fue profundo como después de un largo viaje. Me desperté por el sol que me daba de lleno en los ojos. La cabeza me zumbaba como después de una buena juerga, aunque anoche solo había bebido café. Me giro y a mi lado está él, acurrucado, respirando suavemente. Y de repente me dio miedo. ¿Sabes esa sensación cuando entiendes, maldita sea, qué he hecho? Estaba tumbada y pensaba, doña Isabel está al otro lado de la pared. Su hijo acaba de salir de vacaciones. Y yo con él anoche hice algo que me da calor solo recordarlo. ¿Cómo voy a desenredar esto ahora? Él se despertó primero, se estiró, abrió los ojos, sonrió como si a nuestro alrededor no hubiera problemas ni pasado. Buenos días, dijo y su voz era suave, casi hogareña. Asentí, murmuré algo en respuesta. Por dentro todo se revolvía a alegría y miedo, y la sensación de que nos habíamos metido donde no debíamos. Me miró con atención y de repente dijo, ¿tú crees que todo esto es un error? No supe qué responder, pero él sonrió, me acarició la mejilla. Relájate, no voy a arruinar tu vida. Esas palabras me aliviaron un poco, pero no del todo, porque sabía que noches así no pasan sin dejar rastro. Fuimos a la cocina. Él preparó café, como si fuera el dueño de la casa. Doña Isabel seguía durmiendo. Miré cómo se movía con seguridad, con calma, y eso me inquietaba aún más. Era demasiado natural en mi vida. ¿Sabes?, dijo poniendo la taza delante de mí. En la cárcel pensé mucho en lo que es la libertad. ¿Y qué? Pregunté. La libertad no es cuando las puertas están abiertas. La libertad es cuando puedes permitirte sentir.
Esa frase se me quedó grabada. Bebí café y comprendí que ya había dejado una huella. Y pasara lo que pasara, no se podría borrar. Doña Isabel se despertó solo a la hora del almuerzo. Nos sentamos los tres a la mesa, hablando de trivialidades. Nadie sospechaba lo que había pasado por la noche. Y eso me daba la sensación de que caminaba sobre hielo fino. Después de aquella noche todo parecía haberse duplicado. Exteriormente la vida seguía igual. Doña Isabel preparaba el mole, yo me tiraba en el sofá. Javier andaba por el apartamento, a veces ayudaba, a veces bromeaba. Pero bajo ese ruido cotidiano se escondía un cable eléctrico tenso que se extendía entre nosotros. Cada vez que él tocaba mi mano accidentalmente, algo hacía clic dentro de mí. Cuando nos quedábamos solos en la cocina, el aire se volvía más denso. Incluso su mirada por encima del hombro en presencia de doña Isabel era como una señal secreta. Recuerdo, tú recuerdas. Y cuanto más fingíamos que todo estaba bien, más peligrosa se volvía la partida. Doña Isabel no sospechaba nada, al contrario, se alegraba de que Javier volviera a la vida normal. Lo elogiaba, lo invitaba al mercado, hablaban de los vecinos, y yo me sentaba a su lado sintiéndome parte de una conspiración. Una tarde doña Isabel se fue a casa de su amiga. Nos quedamos solos. Yo encendí la televisión, pero no veía nada. Él se sentó a mi lado, cruzó la pierna sobre la otra. ¿Miedo? Pregunté. ¿Y tú no? Respondió. Yo ya no tengo nada que perder. Pero tú tienes miedo de que tu madre se entere. No respondí porque era verdad. El miedo era más fuerte que todo, pero junto al miedo también el deseo. Se inclinó más. Podemos mantenerlo en secreto, nadie lo sabrá. Pero si no estás preparada, dímelo ahora. Lo miré, su rostro estaba tranquilo, seguro, y comprendí que él jugaba con reglas que yo nunca había conocido. No sé si estoy preparada, dije. Entonces déjalo así, pero sabe que ya tenemos algo que no se puede borrar. Se levantó y se fue a la habitación. Y yo me quedé sentada, sintiendo que ese hombre había convertido mi vida en un campo minado. Desde entonces empecé a notar que él como que me ponía a prueba, a veces hablaba a propósito de secretos, a veces me retenía la mano, a veces decía algo ambiguo delante de doña Isabel y luego me guiñaba un ojo. Empecé a confundirme. Por un lado quería que esa noche se repitiera, por otro, entendía que cada nuevo toque hacía todo más peligroso. Y un día me dijo, ¿sabes, doña Isabel lo siente todo? Dentro de mí se me encogió el alma. ¿Estás en serio? Claro. Las mujeres siempre lo sienten. La única pregunta es, ¿hasta qué punto está dispuesta a admitirlo? Y volvió a sonreír con su enigmática sonrisa. Todo empezó con una tontería. Doña Isabel un día dijo en la cena, ustedes dos, Elena y Javier, siempre están susurrando como niños. Casi me atraganto. Y Javier sonrió con calma y respondió, solo estábamos discutiendo cómo pegar mejor los azulejos del baño. Doña Isabel asintió, pero vi que sus ojos se detuvieron en mí un poco más de lo normal. Y eso me revolvió el estómago. Desde ese día, empecé a sentir que doña Isabel me observaba, como si no dijera nada, pero miraba atentamente, hacía preguntas extrañas. ¿Dónde estuviste en el día? ¿Por qué tan pensativa? ¿Javier está bien? Y Javier, para colmo, se comportaba con demasiada seguridad. A veces me sostenía la mirada delante de doña Isabel, a veces me servía el café como si fuéramos un matrimonio de toda la vida. Empecé a enloquecer. Tenía la sensación de que estábamos jugando al ajedrez a la vista de doña Isabel, y ella ya adivinaba la mitad de los movimientos. Una noche no aguanté. ¿Qué haces? Sí sé cuando nos quedamos solos. ¿Para qué esas indirectas delante de ella? Él me miró con calma. Te estoy probando. ¿Para qué?
para ver hasta qué punto estás dispuesta a aguantar el golpe. Sus palabras me sacaron de quicio. Quería gritar, pero solo apreté los puños. Y él se acercó, me tocó el pecho y susurró, relájate. Las mujeres sienten, pero rara vez lo admiten, tu madre no es la excepción. Y en ese momento me dio miedo, no de doña Isabel, sino de él. Él manejaba la situación como si estuviera al volante y yo fuera una pasajera, atada y sin voz. Un par de días después, doña Isabel de repente dijo, Elena, ven conmigo al mercado, necesito ayuda para cargar las bolsas. Fuimos juntas. El camino duró unos 20 minutos, pero durante todo ese tiempo ella no habló de precios ni de vecinos. Hablaba de lo difícil que es confiar en la gente, especialmente después de una traición. Dijo, sabes, a veces pienso que a la gente no la delata lo que hace, sino lo que teme. Yo callé. Me parecía que cada una de sus palabras era una indirecta. Cuando regresamos, Javier ya nos esperaba en la cocina, preparando la cena. Doña Isabel lo miró de tal forma que un escalofrío me recorrió la espalda, pero luego sonrió, se sentó a la mesa y habló de trivialidades. La tensión aumentaba. Empecé a notar que Javier como que provocaba a propósito. Podía pasar a mi lado y tocarme el hombro de tal forma que doña Isabel seguramente lo veía. Podía decir en broma, mira, tu hija sí que es buena para la casa, no como otros. Y doña Isabel volvía a mirar, no reñía, no hacía preguntas directas, pero en su mirada había algo demasiado atento. Por la noche, cuando doña Isabel se fue a casa de la vecina, no aguanté. ¿Haces todo esto a propósito para que ella lo adivine? Javier sonrió. ¿Y si lo adivina, qué? ¿Es el fin? ¿El fin de qué? ¿Tienes miedo de perder la imagen de la hija perfecta? Yo callaba porque él había dado en el clavo. Todo lo que había construido durante años podía derrumbarse en un segundo. Y él se acercó, me pasó la mano por la mejilla. Tienes que decidir, vivir según las reglas o sentir de verdad. Y entonces entendí que lo más terrible no era la revelación. Lo más terrible era que yo ya no podía echarme atrás. Aquella noche la recordé para siempre. El aire estaba pesado como si una tormenta se cerniera sobre la casa, aunque el cielo estaba despejado. Doña Isabel estaba sentada en la terraza con una taza de café, callada, mirando a lo lejos. Salí a su encuentro, quise hablar, pero las palabras se me quedaron atascadas. Por dentro sentía que ahora todo se decidiría. Te has vuelto diferente, dijo de repente. Me sobresalté. ¿Diferente en qué? Más madura, pero tus ojos como si ocultaras algo. Me quedé en silencio. Y en ese momento salió Javier, se sentó a su lado tranquilo como si toda la casa fuera suya. Doña Isabel pasó la mirada de él a mí, suspiró. ¿Saben qué es lo más terrible? Dijo doña Isabel. No es la cárcel ni la libertad. Lo más terrible es cuando en la casa empiezan a vivir secretos. Nadie respondió. Se oía como en el jardín cantaba un grillo. Por la noche no dormí. Me levanté, fui a la cocina, me serví agua. Allí estaba Javier. En la oscuridad, su rostro parecía diferente, no el que tenía de día, duro, cerrado. Parecía cansado. ¿Entiendes que estamos al borde?, dije. Siempre estamos al borde, respondió con calma. En eso consiste la vida. Me senté a su lado. Quería preguntarle, ¿para qué todo esto? ¿Por qué irrumpe en mi vida? ¿Por qué pone todo patas arriba? Pero él mismo empezó a hablar. En la cárcel entendí que a la gente no se le juzga por sus actos, se le juzga por su debilidad. ¿Y tú? Me miró directamente a los ojos. Tú no eres débil. Quise objetar, pero las palabras se me quedaron atascadas. Me tomó la mano y la puso en su rodilla. Tú y yo hicimos lo que ambos queríamos. No te tortures.
Y comprendí que él no se arrepentía en absoluto. Su pasado, su encierro, sus cicatrices. Todo eso lo había convertido en una persona que no tenía miedo. Y yo tenía miedo todo el tiempo. Un par de días después, preparé mis cosas. Las vacaciones terminaban, tenía que volver a la ciudad. Doña Isabel me ayudaba a empacar la maleta y de repente dijo, «¿Sabes? Me alegro de que Javier haya regresado. Le costará, pero a tu lado, él ha vuelto a la vida». La mañana siguiente el aire en la casa era denso, como si una neblina invisible hubiera descendido sobre nosotros durante la noche. Doña Isabel estaba sentada a la mesa, pensativa. Me sirvió el café y el pan, y sentí su mirada en mi espalda. Javier estaba extrañamente tranquilo. Callado, pero con una seguridad interior que no había tenido antes. Cuando doña Isabel se levantó un momento para ir al jardín, él puso la mano sobre la mía, cálida y pesada. Lo miré. Sus ojos ya no estaban asustados. Eran como el agua de un pozo, oscuros, profundos e impenetrables. Regresa, dijo simplemente, sin palabras, sin sonrisa. Y su petición no sonó como una petición, sino como una orden. No respondí, solo apreté la taza con más fuerza. Empaqué la maleta y me puse en camino. El tren se deslizaba por los campos, y yo miraba los árboles y pensaba que con cada kilómetro me alejaba de algo que era absolutamente real. En la ciudad, en la estación, me golpeó el caos y el ruido. Mi apartamento parecía extraño, como si ya no me perteneciera. En lugar del olor a pan recién horneado y madera, sentía el rancio olor urbano a polvo y soledad. Intenté fundirme en la rutina, trabajo, gimnasio, café con colegas. Pero todo me parecía gris, vacío, como una película sin sonido. Como si hubiera vuelto a una vida en la que no hay personas de verdad, solo maniquíes. Y entonces sonó el teléfono. «Buenos días, señorita de la ciudad», oí su voz. Sonaba tan normal, como si nada hubiera pasado. Empezamos a hablar de trivialidades y yo callaba, sin saber qué decir. Pero después de unos días llegó el primer mensaje. «Extraño tus ojos», escribió. Era la primera vez que alguien me escribía eso, y sentí un escalofrío en todo mi cuerpo. Le respondí algo banal, pero ya sentía que volvía a jugar este juego. Y él jugaba de forma diferente. Cada uno de sus mensajes era como una pequeña piedra afilada lanzada a mi tranquilo y apacible lago. «Tu cabello olía a humo y a algo más que no puedo olvidar», escribió. «Ven». Limpié la habitación y mi madre se fue al mercado. Javier era persistente. Al principio me escribía cada 2 días, luego cada día, y luego cada pocas horas. Enviaba fotos de pequeñas cosas, el río que veía desde la ventana, el gato que se sentaba en la terraza, y una vez envió una foto de su mano. «Te extraña», escribió. Había algo tan primario, tan sincero en eso que mi corazón latía cada vez más fuerte. Intenté alejarme de él. Me convencía a mí misma de que solo era un juego. Que no podía volver a ese caos que yo misma había creado. Que mi vida estaba en la ciudad. Una noche me reuní con un colega del trabajo. Era un buen tipo, lo pasé bien, pero durante la conversación de repente pensé en cómo Javier tocó mi mano por primera vez y sentí que todo mi cuerpo se tensaba, como si esperara su toque. Me sentí mal, me despedí y me fui. Sentí que la vida que había construido durante años estaba vacía. Vacía como la habitación en la que estaba sentada. Y su mundo con sus cicatrices, con su miedo, con sus secretos, estaba lleno de vida. Comprendí que yo también era parte de su pasado, de sus cicatrices, de su secreto. Unos días después en el trabajo estaba sentada con un informe. Estaba cansada y enojada con el mundo entero. El teléfono vibró con un mensaje. «¿Todavía no me has olvidado?», escribió Javier. Le respondí que no, pero que estaba ocupada. «Y yo pensaba que vendrías». «No puedo, trabajo». «Tengo mucho que hacer», respondí.
No en el trabajo, escribió. Y eso fue como un golpe. En la ciudad. En tu apartamento. Pensé que irías a la estación, y tú estás sentada y finges que nada ha pasado. Fue como una bofetada. Sentí que él lo sabía todo sobre mí, que me veía a través de esos kilómetros, que yo estaba desnuda ante él. Sabía que estaba fingiendo. Estaba sentada con el informe, pero no podía hacer nada. Mis manos temblaban, y en mi cabeza solo había caos. Un momento después llegó otro mensaje: te extraño. Ven. Ahora. Y eso no era una petición, era una orden, como si dijera que si no iba, él mismo me encontraría. Comprendí que no me iba a soltar. No podía deshacerme de él. Era parte de mí, como un tatuaje que no se puede borrar. Y en ese momento sentí que no tenía elección. Tenía que ir. No era la sensación de que tenía que liberarme de él. Era la sensación de que tenía que rendirme. Me levanté rápidamente de la silla, guardé el teléfono, y un colega del trabajo me miró. ¿Pasó algo?, preguntó. No, nada, respondí. Tengo que volver a casa. En el apartamento rápidamente empaqué lo que necesitaba. Metí algunas cosas en una bolsa, tomé el teléfono y la cartera. No pensaba en nada, solo caminaba. No sabía qué me esperaba, no sabía si doña Isabel estaba en casa, no sabía qué pasaría después. Solo sabía que tenía que estar allí. En la estación compré un boleto para el primer tren. Me senté en el andén y mi corazón latía con fuerza. Sentí miedo y emoción al mismo tiempo, como antes de un gran salto al vacío. Cuando el tren se puso en marcha, cerré los ojos. Y entonces comprendí. Esa era mi huida, no de los problemas, sino hacia ellos. Hacia el hombre que no tenía miedo de ser el mismo, y que me mostró que yo también podía serlo. Que podía vivir. Bajé del tren en la misma estación de la que había huido hacía unos días. El aire de la noche era fresco, olía a tierra mojada y a las últimas flores. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores anaranjados y rosados. Pasé por las casas conocidas, por la gente conocida, y me sentí como un fantasma. Nadie me notaba, y yo lo veía todo. A lo lejos vi a Javier. Estaba de pie en la terraza, con la cabeza gacha, como si esperara algo. Cuando me acerqué, levantó la cabeza. Nuestras miradas se encontraron, y en ese momento comprendí que no había vuelta atrás. Ya no había reglas. La puerta la abrió doña Isabel. Su cara estaba tranquila, pero sus ojos eran fríos como el hielo. No me preguntó por qué había vuelto. Simplemente abrió la puerta de par en par y dijo: «Regresas, qué bien». Y en su qué bien había tanta frialdad, tanto odio, que sentí como si hubiera caído en una trampa. Ella lo sabía todo. Lo había visto todo, lo había entendido todo. Sus palabras: «Lo más terrible es cuando en la casa viven secretos», ahora cobraban un nuevo significado. No era solo una indirecta. Era una declaración. Le dije que necesitaba hablar con Javier, y ella volvió a mirarme, asintió con la cabeza, pero esta vez en sus ojos vi algo que me asustó. Vi que ya había tomado una decisión. Y esa decisión no me concernía a mí, sino a Javier. En la habitación, yo estaba de pie, y él cerró la puerta con llave. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué regresaste? Su voz era baja y ronca. Tuviste la oportunidad de huir. Tuviste la oportunidad de volver a tu vida tranquila. ¿Por qué volviste? Yo me quedé en silencio, no sabía qué decir. Él se acercó más y me tocó la mejilla. Tenía tanto miedo de que no vinieras, susurró. Y luego me agarró de la mano. Con fuerza, hasta que me dolió. ¿Por qué no me respondiste a los mensajes? Pensé que me habías abandonado. Tenía algo que hacer, balbuceé.
Tenías que pensar si volver, dijo. Sus palabras eran como golpes. Sabía cuánto miedo tenía. Me torturaba a propósito. ¿Por qué haces todo esto? Pregunté. ¿Para qué? Me miró directamente a los ojos, y en esos ojos ya no había nada de niño. Eran los ojos de un hombre que había pasado por el infierno y había regresado. Para que entiendas lo que significa vivir, dijo. Para que entiendas que no hay nada más importante que lo que está dentro. Nada. Y luego de nuevo me tocó la mejilla. Como si quisiera comprobar si era real. Tú eres, ¿entiendes? Susurró. Real. No como esas muñecas de la ciudad. Al día siguiente me levanté sintiendo que todo era diferente. Estaba en casa, pero sentía que nunca volvería a mi vida. Y en ese momento sentí que eso era exactamente lo que quería. Quería vivir. Quería sentir. Y él me había dado todo eso. Me levanté, me vestí, fui a la cocina. Doña Isabel estaba sentada a la mesa, leyendo el periódico y su cara estaba tranquila, pero sus ojos. Me miró, sonrió. Esa sonrisa no era ni mala ni buena. Era como la sonrisa que se ve cuando se mira una foto de una persona muerta. Y luego dijo, ¿sabes qué es lo más terrible, Elena? No es cuando ocultan secretos. Es cuando la gente que oculta secretos cree que puede huir. Yo callé sin saber qué decir. Comprendí que ella lo sabía todo desde el principio. Quizás incluso desde la primera noche. Y no solo lo sabía, sino que tenía un plan. Sus palabras eran como la última advertencia. ¿Quieres saber lo que siente una madre cuando ve que su hijo, que regresó de entre rejas, intenta hacer de nuevo algo que puede llevarlo al infierno? Preguntó. Yo callé. Ella puso el periódico en la mesa y se levantó. Todo lo que quiero es que Javier sea feliz. Pero no a tu manera. No por el camino que puede destruirlo. Él necesita una mujer fuerte y no una que huye y regresa. Por eso tuve que tomar una decisión. En ese momento Javier entró en la cocina. Nos miró, su cara estaba tranquila. Mamá, ¿qué estás haciendo? Preguntó. Doña Isabel sonrió, lo tomó de la mano. Nada, hijo. Hablamos con Elena sobre el futuro. Sus palabras sonaron como una sentencia. Y en ese momento lo comprendí. Todo este tiempo no jugábamos un juego solo nosotros dos. Jugábamos tres y ella, doña Isabel, no era en absoluto débil y desorientada. Era una jugadora astuta que jugaba con los dos. He tomado una decisión, repitió doña Isabel, y en su voz no había ni una pizca de vacilación. He decidido que no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo mi hijo regresa a ese infierno. He hablado con su abogado, con algunas personas. He logrado que le reduzcan la sentencia a servicio comunitario, pero con una condición. Tienes que sentar cabeza, hijo. Tienes que tener a alguien a tu lado que te ayude a levantarte. Y yo ya no tengo fuerzas para eso. Me miró y en sus ojos había un destello que no lograba descifrar. No era una súplica, sino una orden. Y tú, Elena, dijo trasladando su mirada hacia mí. Sabes que él volverá a ese lugar si sigue haciendo lo que hacía. Pero tú eres diferente. Tú también estás herida. Lo veo. Pero puedes salvarlo. Debes tomar una decisión. Te quedas y él será libre o te vas, y yo no puedo garantizar qué le pasará. Sentí como el aire en la cocina se volvía denso. Javier miraba a su madre, y en sus ojos ya no había calma. Había rabia, impotencia y algo que nunca le había visto, miedo. El hombre que no temía a nada, ahora temblaba de miedo ante su propia madre. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Comprendí que esto no era solo un juego que él había creado para ponerme a prueba.
Esta era su vida. Era una trampa de la que no había escape. ¿Qué estás haciendo, mamá? Susurró Javier. Ella no tiene nada que ver con esto. Doña Isabel sonrió. Sí tiene, hijo. He comprendido que solo ella puede hacer que vivas, y no que solo existas. Ella es igual que tú. Solo que lo que ustedes hicieron es ilegal, y ella. Ella es libre. Tienen una libertad que tienen que aprender a usar. Y en ese momento miré a Javier. Estaba enfadado. Su rostro estaba tenso y sus puños cerrados. Di un paso hacia él, lo tomé de la mano. No se soltó. No tienes que hacer nada, susurró. Yo me las arreglaré solo. Pero en su voz ya no había esa seguridad que tenía antes. Doña Isabel se levantó, salió de la cocina, dejándonos solos. Estábamos de nuevo en la misma situación que antes, con la diferencia de que ahora no teníamos secretos. Nos quedamos solos, y sobre la mesa estaba la sentencia que yo debía decidir. Lo miré. ¿Qué vamos a hacer? Pregunté. No lo sé, respondió. Pero sé una cosa, no quiero que te vayas. En ese instante mi corazón se partió. En su voz había tanta sinceridad, tanta desesperación, que comprendí que todo lo que había hecho no era solo un juego. Era un grito de auxilio. Quería que me quedara, que lo salvara, y yo era la única persona que podía hacerlo. Él me necesitaba, al igual que yo lo necesitaba a él. Yo estaba vacía, y él me llenó. Yo estaba muerta, y él me dio vida. Y en ese momento comprendí que no importaba lo que doña Isabel quisiera, no importaba lo que pensaran los demás. Lo importante era solo lo que yo sentía. Y yo sentía que esto era lo correcto. Que esta era la vida que había estado buscando. Arriesgué y lo dejé todo atrás. Él se sentó en la silla, se puso las manos en el pelo. No sé cómo será esto, dijo. Pero sé que no quiero que te vayas. Se acercó a mí, me tomó en sus brazos. No te vayas, por favor. Y sentí como todo mi cuerpo temblaba. Ese fue el momento en el que comprendí que no había elección. La elección se había tomado cuando volví al pueblo. La elección se había tomado cuando lo besé por primera vez. La elección se había tomado cuando caí en la trampa. No me iré, susurré. Estoy contigo. Y él me apretó en sus brazos, como si temiera que yo desapareciera. Estaremos juntos. Pero no bajo ninguna condición, dije. No bailaremos al son que toca tu madre. Esta es nuestra historia. De ahora en adelante nosotros escribimos el guión. Me miró directamente a los ojos. En esos ojos había algo que comprendí, él no sabía cómo vivir. Estaba herido pero también era libre. Y yo, al igual que él, herida, pero libre, podía salvarlo. Podía enseñarle a vivir. Y él me besó de nuevo. Y este beso ya no era caliente, no estaba lleno de deseo. Era un beso en el que había de todo, miedo, libertad, esperanza. Y en ese momento comprendí que esta no era solo una historia de amor. Esta es una historia de cómo dos personas heridas encontraron su lugar en el mundo. He tomado una decisión, repitió doña Isabel, y en su voz no había ni un gramo de duda. He decidido que no puedo quedarme viendo cómo mi hijo regresa a ese infierno. He hablado con su abogado, con algunas personas. He logrado que le reduzcan la sentencia a servicio comunitario, pero con una condición. Tienes que sentar cabeza, hijo. Tienes que tener a alguien a tu lado que te ayude a levantarte. Y yo ya no tengo fuerzas para eso. Me miró y en sus ojos había un destello que no lograba descifrar. No era una súplica, sino una orden. Y tú, Elena, dijo trasladando su mirada hacia mí. Sabes que él volverá a ese lugar si sigue haciendo lo que hacía. Pero tú eres diferente. Tú también estás herida. Lo veo.
Pero puedes salvarlo. Debes tomar una decisión. Te quedas y él será libre o te vas, y yo no puedo garantizar qué le pasará. Sentí como el aire en la cocina se volvía denso. Javier miraba a su madre, y en sus ojos ya no había calma. Había rabia, impotencia y algo que nunca le había visto, miedo. El hombre que no temía a nada, ahora temblaba de miedo ante su propia madre. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Comprendí que esto no era solo un juego que él había creado para ponerme a prueba. Esta era su vida. Era una trampa de la que no había escape. ¿Qué estás haciendo, mamá?, susurró Javier. Ella no tiene nada que ver con esto. Doña Isabel sonrió. Sí tiene, hijo. He comprendido que solo ella puede hacer que vivas, y no que solo existas. Ella es igual que tú. Tienen una libertad que tienen que aprender a usar. Y en ese momento miré a Javier. Estaba enfadado. Su rostro estaba tenso y sus puños cerrados. Di un paso hacia él, lo tomé de la mano. No se soltó. No tienes que hacer nada, susurró. Yo me las arreglaré solo. Pero en su voz ya no había esa seguridad que tenía antes. Doña Isabel se levantó, salió de la cocina, dejándonos solos. Estábamos de nuevo en la misma situación que antes, con la diferencia de que ahora no teníamos secretos. Nos quedamos solos, y sobre la mesa estaba la sentencia que yo debía decidir. Lo miré. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. No lo sé, respondió. Pero sé una cosa, no quiero que te vayas. En ese instante mi corazón se partió. En su voz había tanta sinceridad, tanta desesperación, que comprendí que todo lo que había hecho no era solo un juego. Era un grito de auxilio. Quería que me quedara, que lo salvara, y yo era la única persona que podía hacerlo. Él me necesitaba, al igual que yo lo necesitaba a él. Yo estaba vacía, y él me llenó. Yo estaba muerta, y él me dio vida. Y en ese momento comprendí que no importaba lo que doña Isabel quisiera, no importaba lo que pensaran los demás. Lo importante era solo lo que yo sentía. Y yo sentía que esto era lo correcto. Que esta era la vida que había estado buscando. Arriesgué y lo dejé todo atrás. Él se sentó en la silla, se puso las manos en el pelo. No sé cómo será esto, dijo. Pero sé que no quiero que te vayas. Se acercó a mí, me tomó en sus brazos. No te vayas, por favor. Y sentí como todo mi cuerpo temblaba. Ese fue el momento en el que comprendí que no había elección. La elección se había tomado cuando volví al pueblo. La elección se había tomado cuando lo besé por primera vez. La elección se había tomado cuando caí en la trampa. No me iré, susurré. Estoy contigo. Y él me apretó en sus brazos, como si temiera que yo desapareciera. Estaremos juntos. Pero no bajo ninguna condición, dije. No bailaremos al son que toca tu madre. Esta es nuestra historia. De ahora en adelante nosotros escribimos el guión. Me miró directamente a los ojos. En esos ojos había algo que comprendí, él no sabía cómo vivir. Estaba herido pero era libre. Y yo, al igual que él, herida, pero libre, podía salvarlo. Podía enseñarle a vivir. Y él me besó de nuevo. Y este beso ya no era caliente, no estaba lleno de deseo. Era un beso en el que había de todo, miedo, libertad, esperanza. Y en ese momento comprendí que esta no era solo una historia de amor. Esta es una historia de cómo dos personas heridas encontraron su lugar en el mundo.